voy a hablarles acerca de la armadura de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, estaba encarcelado. Y estando él en la cárcel, estaba custodiado por soldados romanos. Él pudo usar esa ilustración de aquel soldado que le custodiaba, aquel soldado que tenía toda la armadura en su cuerpo. Usó esta ilustración para enseñarnos también que también nosotros estamos en una lucha espiritual. Y para poder protegernos, y más aún para poder vencer en esta lucha espiritual, también nosotros los cristianos necesitamos ponernos, estar o tener bien puesta la armadura de Dios que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en fortaleza. Vamos a hablar pues acerca de la armadura de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo que es el diablo, un enemigo que es Satanás. Él fue el que hizo caer a Adán y Eva cuando estaban en el paraíso, y a lo largo de la historia bíblica tentó a muchos hombres y a algunos los hizo caer. Él hizo caer al rey David cuando él estaba descuidado. Él hizo caer a muchos hombres que en algún momento se descuidaron y no tenían puesta la armadura de Dios y cayeron por esta causa. Pero usted y yo, Dios nos ha dado una armadura. Podemos ver cómo el cristiano cuando entra en el camino de Dios, cuántos hermanos entran gozosos, con la ilusión de serle fiel a Cristo, y pasa el tiempo y van caminando, pero en algún momento de su vida tienen un descuido espiritual. Dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de perseverar, dejan de estudiar la palabra de Dios, dejan de obedecer a Dios, y entonces el diablo aprovecha ese descuido y hace caer a ese cristiano descuidado. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y el diablo, cuando una persona le da lugar, el diablo viene a hurtar, matar y destruir, y hace caer a aquella persona. Y aquella persona, incluso muchas personas, aún teniendo ministerio dentro de la iglesia, han caído. Y nos preguntamos: ¿por qué cayó? ¿Por qué cayó esa persona? ¿Por qué cayó ese hermano? ¿Por qué cayó ese varón de Dios? Si lo veíamos que predicaba muy bien, si lo veíamos como Dios lo usaba, como los enfermos sanaban, como las almas se salvaban, ¿por qué cayó? Nos preguntamos. Aquí está la respuesta. Cayeron porque dejaron de usar la armadura de Dios. Cayeron por haberse descuidado en su vida espiritual y por no tener puesta la armadura, la hicieron a un lado, la dejaron por allá botada la armadura, y cuando tuvieron que enfrentar la prueba, la lucha, la tentación, fueron vencidos por el enemigo. Si usted tiene puesta la armadura de Dios, no va a caer. Al contrario, usted va a vencer siempre al enemigo. Dice la palabra del Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
regiones celestes. Dios conoce todas las cosas y Él nos ha enseñado cosas que nosotros no vemos, cosas que nosotros no sabíamos. Dios nos la ha revelado. Existe un mundo espiritual que nosotros no vemos. La Biblia nos enseña que Dios ha creado seres angélicos. Uno de ellos, cuando fueron probados, se mantuvieron fieles, que son los ángeles buenos. Pero la tercera parte de los ángeles, comandados por Satanás, el diablo, la serpiente antigua, se rebelaron contra Dios. Satanás quería usurpar el trono de Dios, quería sentarse en el trono de Dios y provocó una rebelión en el cielo. Él no pudo, ni podrá. Y la Biblia dice que Satanás fue echado del cielo juntamente con la tercera parte de los ángeles. Fueron expulsados de la presencia de Dios. Pero ¿sabe usted que los ángeles están organizados? La Biblia nos enseña aquí que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Un principado es un príncipe, una persona que reina en cierto lugar. La Biblia nos habla que cuando a Jesús le decían, cuando él hacía milagros, le decían, por el príncipe del Belzebú, echa fuera a los demonios. Era un principado. Dice la Escritura también en principados, potestades, ángeles que tienen autoridad en ciertas regiones y en ciertas cosas, tienen autoridad, tienen potestad. Dice que tenemos lucha contra potestades y dice también contra los gobernadores de las tinieblas. Así como en nuestra república tenemos un presidente y tenemos que nuestro país está dividido en 32 entidades y en cada entidad hay un gobernador, así también los demonios están organizados. Satanás es el rey de los demonios, de los ángeles caídos, pero Satanás también, abajo de él hay principados en ciertas regiones y también hay gobernantes que están gobernando en ciertos lugares de la tierra y a cierta cantidad de ángeles y de demonios. Dice la Escritura que hay gobernantes de las tinieblas de este siglo. Dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay huestes, hay compañías de ejércitos que tienen como propósito destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor dijo en su palabra que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, hermanos, somos guardados por la presencia poderosa de nuestro Dios. Dice que hay huestes. La Escritura nos habla acerca del Gadareno. Cuando el Gadareno dice que clamó y dice que los demonios hablaban y decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Has venido para destruirnos? No nos mandes al abismo antes de tiempo. Permítenos entrar en ese hato de cerdos. Y dice que eran 2000 cerdos que componían aquel hato. Y aquellos cerdos, cuando los demonios entraron en los cerdos, dice
usted no va a poder vencer. Usted no va a poder permanecer en el camino de Dios si usted no está bien protegido. Mucha gente se protege o quiere protegerse de muchas maneras equivocadas y caen en la idolatría, en el fetichismo. Algunos dicen, bueno, yo me persino, así dicen los católicos erróneamente. Otros dicen, yo cargo un escapulario. Otros traen alguna imagen en sus pantalones, traen alguna imagen de algún ídolo, pensando que de esa manera se va a proteger. Pero mis hermanos, el diablo no le tiene miedo a los escapularios. El diablo no le tiene miedo a la gente que se persigue. El diablo no le tiene miedo. ¿Cuánta gente se persina hasta para robar? ¿Cuánta gente se persina para cometer un asalto o un hecho delictivo? Porque eso no libra, eso no salva. El único que puede salvarnos y guardarnos es Jesucristo, cuando nosotros estamos en comunión con Él y tenemos puesta la armadura de Dios. Por eso usted debe de tener puesta la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Muchas veces el diablo va a usar a la gente para destruir su vida. Si por ejemplo usted está buscando a Dios y no falta por ahí algún vecino o alguna persona, usted va en la calle y alguna persona le busca pleito, le busca problemas, y usted se enoja con esa persona pensando que es la persona la que le está buscando el pleito. Mas no se da usted cuenta que atrás de esa persona, ¿quién está, hermanos? Atrás de esa persona está Satanás. Está usando a esa persona para causarle a usted un daño, para causarle a usted un mal, para causarle un problema. Por eso dice, tu lucha no es contra sangre, tu lucha no es contra carne. Detrás de esa persona que el enemigo está usando está Satanás. Y por eso tu lucha es espiritual, y la única manera de resolver ese problema es si tú te pones de rodillas y te pones a orar y a buscar la presencia de Dios. Solamente de esa manera vas a poder tener victoria sobre aquellas cosas que vienen a tu vida. Dice la palabra del Señor, por tanto, porque tenemos esta lucha, porque tenemos esta batalla espiritual, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos años lleva usted en el camino de Dios? ¿Cuántos años lleva usted luchando en el camino de Dios? ¿Habrá aquí alguien que tenga más de 20 años en el camino de Dios? A ver, levanten su mano, ¿cuántos ya llevan más de 20 años? Bueno, algunos llevarán más de 30 años. También hay hermanos que llevan más de 30 años en el camino de Dios. ¿Y cómo ha estado su vida? Llena de luchas, llena de pruebas, llena de problemas. El Señor las ha guardado. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero ahora imagínese que llegue a pasar como le pasó a muchos hombres, como por ejemplo al rey Salomón, un hombre sabio, un hombre que compuso los proverbios. Él escribió el libro de Eclesiastés, un hombre con una sabiduría muy grande, fue el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Al final de su vida se descuidó y cayó y se fue tras la idolatría por causa de las mujeres paganas. ¡Qué triste! ¡Qué triste es que una persona, teniendo tantos años en el camino de Dios, teniendo tantas luchas, tantas victorias, viendo tantas maravillas en el camino del Señor, y por no tener la armadura de Dios, que venga Cristo y que lo encuentre descuidado en su vida espiritual? Por eso el apóstol Pablo decía que él le pedía a Dios que lo guardara, porque decía, no sé
que estés firme cuando el Señor venga. Ahora entramos, ¿de qué se compone la armadura de Dios? Dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando dice ceñidos vuestros lomos, es decir, tener puesto el cinturón, tener bien apretado el cinturón, bien ceñido el cinturón. Dice ceñidos, ¿qué cosa? Vuestros lomos, dice ceñidos con la verdad. La verdad. La palabra de Dios dice que nosotros debemos hablar verdad entre nosotros. En el camino de Dios ya no hay mentiras, ya no hay engaños, ya no hay falsedades, ya no hay infidelidades, porque la Biblia nos manda que nosotros debemos ser veraces. Así como nuestro Padre es verdad, también nosotros debemos de practicar la verdad. La Escritura dice que cuando el diablo habla de mentira, de suyo habla porque es padre de mentira y es mentiroso, y él nunca ha practicado la verdad porque es el padre de la mentira. Hay quienes para salir de un problema inventan todo un espectáculo, una mentira, un chisme para salir del problema, y cuando la persona comete un error ya está pensando, ya está maquinando: ¿ahora qué le voy a decir? ¿Ahora qué le voy a decir a mi esposo? ¿Ahora qué le voy a decir a mi esposa? ¿Por qué llegué tarde? Y está la persona maquinando, inventando alguna cosa para que salga del problema. Aparentemente la persona sale del problema, pero no sale del problema. Al contrario, porque no solamente se mete en problemas con la persona que está afectando, sino que cuando se vuelve mentiroso, se está metiendo en problemas con Dios. La gente del mundo ha hecho diferencia y dice: una mentira piadosa cualquiera la dice. Pero la Biblia, hermanos, no hace diferencia. En la Biblia no hay mentiras piadosas. Toda la mentira es pecado, no hay mentiras blancas. La mentira es del diablo y punto. Y nosotros no debemos practicar la mentira, nosotros debemos de ser veraces y tener la verdad bien ceñida en nuestros lomos. Si usted dice una mentira, ya le está dando cavidad al enemigo y ya no tiene la armadura puesta. Ya le dio lugar al diablo, porque precisamente el diablo trabaja por medio de las mentiras y por medio de los engaños. Y por una mentira lo puede llevar a cometer otros pecados más grandes. La palabra del Señor también nos dice: vestidos con la coraza de justicia. La coraza es la que le protegía al soldado de las partes más importantes de su cuerpo. Dice en el libro de los Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso tenían que ponerse la coraza. ¿Por qué? Porque tenían que proteger su corazón. Dice: tu corazón debe de estar vestido con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? La justicia es, decía un filósofo antiguo, que la justicia es dar a cada uno lo que le toca, dar a cada uno lo que le corresponde. Nosotros debemos de ser justos. Dice la Biblia: si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Pero si tú haces la justicia, tu corazón nunca te va a reprender. En tu corazón siempre va a haber paz, porque sabes que estás practicando la justicia. Pero si una persona es injusta, su corazón le va a reprender. Imagínense ese órgano tan pequeño que cabe en una mano, le reprende. Ahora imagínense Dios cuando una persona es injusta a sus ojos. Si un hombre no le da gasto a su esposa y está ganando, es injusto. Si un hombre
maltrata a la mujer que le da de comer, la menosprecia, aquella mujer que le dio hijos, que le da de comer, que le plancha, que lo atiende. Eso es ser injusto. Y la Biblia dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. Si hijos no aman y no respetan a sus padres y no los tienen en alta estima, están siendo injustos. Y dice la Escritura: los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice la Escritura Sagrada que debemos tener vestidos, debemos estar vestidos con la coraza de justicia. Cuando hacemos la justicia, nuestro corazón nos dice que estamos bien, que estamos en paz. Ponte la coraza de justicia. Luego dice también el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que, dentro de la armadura también, tenemos que ponernos las sandalias. Tenemos que calzarnos. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor: prestos con el evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la armadura de Dios no solamente debes cuidar tu corazón, no solamente debes estar ceñidos tus lomos hablando la verdad, sino que también tenemos que salir, hermanos, ¿a qué? A llevar las buenas nuevas de salvación. Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Ustedes han visto el agua de los ríos, cómo corre? El agua de los ríos, cuando corre, está limpia. Pero si tenemos un agua que estaba corriendo y de repente se estanca, ¿qué sucede con esa agua? Se echa a perder. Lo mismo sucede con un cristiano. Cuando un cristiano está activo, entonces, hermanos, está fluyendo, está corriendo esa bendición en su vida. Y ese cristiano es un cristiano de bendición para la iglesia, porque está activo, porque está trabajando. Ni siquiera tiene tiempo para enfermarse. ¿O no ha visto a las personas que son muy activas y dicen: yo no tengo tiempo de enfermarme? Porque siempre están activos. Y una persona que siempre está activa no tiene tiempo, no pierde el tiempo para tener, hermanos, problemas. Pero una persona que no hace nada en la obra de Dios, una persona que no trabaja en la iglesia, una persona que no es servicial, una persona que no busca el bien en los demás, esa persona se va a estancar. Y cuando una persona se estanca, en lugar de ser una bendición para la iglesia, se convierte en un estorbo para la iglesia. Porque una persona que no hace nada, una persona que está en sentido figurado nada más sentada, ¿qué es lo que está haciendo nada más? Nada más está viendo los errores de los demás. Hermanas, ¿no les ha pasado que cuando sus esposos llegan del trabajo, ustedes pues ya hicieron su quehacer y todo, contentas y todo, pero cuando el esposo se la pasa todo el día ahí, o varios días ahí, ¿no les ha pasado que alguna vez el esposo dice: oye, mujer, ¿y por qué está esto aquí? ¿Y por qué está esto otro aquí? ¿Y por qué tienes esto acá? Y a veces cuando el esposo está todos los días ahí, dice la mujer: ay, ya quiero que se vaya a trabajar, porque ya no lo aguanto. Aunque no se lo dice, ¿verdad? Pero a veces sí pasa. Porque una persona que no está haciendo nada, se convierte en un estorbo. Por eso la palabra de Dios dice: tienes que salir, tienes que ponerte las sandalias y salir a dar el mensaje de la salvación. Yo voy a contar un caso bien sencillo. Dice que eso me lo platicó la persona que le sucedió. Cuando esta persona se casó, estaban recién casados, y él en la iglesia no tenía ningún ministerio, ningún cargo, y bueno, dice que cuando empezaron, hermanos, ellos comenzaron a tener muchos problemas, pero muchos problemas. Ellos ya no oraban,
ellos iban al culto, pero de regreso que a la casa, cuando venían del culto, ellos se ponían a discutir, ellos se ponían a pelear. Y hermanos, así estaba haciendo su vida. A cada rato se peleaban, luego se contentaban, luego otra vez se disgustaban, y así era el pan de cada día. Eso ya no era vida. Pero hermanos, un día Dios empezó a tratar con ellos y permitió que viniera una enfermedad sobre su hijo. Cuando vino la enfermedad en aquel hijo de aquel matrimonio joven, ellos empezaron a orar. Al ver la necesidad que había, empezaron a orar, empezaron a buscar a Dios. Pasaron algunos meses, hermanos. Cuando se dieron cuenta, ya no peleaban. ¿Qué había pasado? Cuando se dieron cuenta, ya no discutían. Lo que hacían era que la misma necesidad los hacía estar orando, estar buscando de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque primero estaban de ociosos, espiritualmente hablando, claro, lo digo. Espiritualmente no hacían nada, no oraban, no buscaban a Dios, y por eso su matrimonio estaba lleno de problemas al grado de querer separarse. Tuvo Dios que tratar con ellos, permitir que viniera una aflicción a su vida para que ellos se pusieran en ayuno y en oración. Y hermanos, cuando ellos se dieron cuenta, su hogar había sido totalmente transformado. Ciertamente estaban sufriendo, pero por otro lado se habían vuelto en cristianos de oración, en cristianos de ayuno, en cristianos de búsqueda. Y hermanos, para la honra y la gloria del Señor, ese matrimonio ahora están sirviendo, atendiendo una iglesia. Están atendiendo una iglesia, ese matrimonio, hermanos, y ya no están peleándose como antes. Ahora, por lo mismo que van para allá, van para acá, van a visitar a una persona, van a visitar un alma, van a orar por un enfermo, y todo el tiempo están ocupados y no tienen tiempo para pelear. Pero cuando no hacemos nada en la obra de Dios, hermanos, va a haber muchos problemas en nuestro matrimonio y en nuestra vida espiritual también. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que dice aquí. Prestos, dice, cansados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Quiere que sus problemas se acaben, póngase a trabajar en la obra de Dios. Y no va a tener tiempo para los problemas, no va a tener tiempo para estarse angustiando. Ay, pobre de mí, pobrecito de mí, ¿qué me está pasando? Tengo tantos problemas. Cuando usted está activo en la obra de Dios, no tiene tiempo para andar pensando en problemas o para estarse deprimiendo. ¿Por qué? Porque eso mismo lo hace usted estar activo. Pero si usted no es activo en la obra de Dios, va a tener problemas. Dice la palabra del Señor en el versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice la Escritura que debemos tomar el escudo de la fe. ¿Para qué sirve el escudo? El escudo sirve para que se proteja. Se proteja, dice, de los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es un dardo? Un dardo es cuando usted viene a la iglesia y usted fue a saludar a una persona y esa persona le dejó con la mano extendida y viene el dardo del diablo. ¿Ya viste que no te saludó? ¿Esos son tus hermanos? ¿Esos son tus hermanos de la iglesia? ¿Viste lo que dijo fulana? ¿Oíste lo que dijo de ti? Y ahí va el dardo. Y si usted no tiene el escudo, ese dardo va a penetrar en su corazón y le va a herir y le va a lastimar, y en su corazón va a haber una raíz de amargura, va a haber una tristeza, porque el dardo logró penetrar su corazón porque usted no tenía el escudo de la fe. Tiene que tener el escudo de la fe para que usted se pueda proteger. ¿Cuál fe? La fe de que Dios está con usted. La fe de que usted no está siguiendo al hombre, usted está siguiendo a Dios. La fe de que usted no viene a la iglesia por ver a otra persona, usted viene buscando la presencia de Cristo. El diablo tiene muchos dardos para destruir al creyente, pero si usted tiene el escudo de la fe, eso no va a poderle hacer nada. El diablo le va a mandar dardos. El diablo le puede también poner un dardo cuando, por ejemplo, a un varón que en su trabajo alguna mujer le
Porque hay personas que dan entrada luego. Me dio entrada. Y entonces viene la tentación, viene el dardo del diablo. Y si usted no tiene el escudo de la fe, se va a dejar llevar por la tentación y lo va a hacer caer en pecado de muerte por no tener cuidado. Pero si usted tiene el escudo de la fe, usted va a decir: no, yo soy hijo de Dios. Y Dios me está viendo. Y yo tengo temor de Dios. No voy a hacerlo, no porque yo no sea hombre, sino porque Dios me está viendo, porque temo a Dios, porque es más importante la salvación que lo que el diablo me está ofreciendo, un momento de placer que solamente va a durar 5, 10, 30 minutos, a la salvación que va a ser para toda la vida. Dice la palabra del Señor que nos guardemos de los dardos del maligno. El versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo era el casco que se ponían los soldados para proteger su cabeza. Ese es el yelmo. Dice que debe de tener en su cabeza el yelmo de la salvación. ¿Qué debe de haber en su cabeza? La salvación. En su mente siempre debe de estar la salvación. Siempre debe de estar pensando en la salvación. Dice el apóstol Pablo, escribiendo una de sus cartas: todo lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, en esto pensar. Nuestra mente no debe de estar vacía. ¿Verdad? Las doctrinas, las enseñanzas orientales dicen que pongas tu mente en blanco para que te quites de tus problemas. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que nosotros, nuestra mente debe de estar llena, porque si su mente está en blanco, si su mente está hueca, entonces ahí hay un espacio vacío, ahí hay un lugar que el diablo va a aprovechar para llenarlo. Su mente no debe estar vacía, por el contrario, su mente debe estar llena, pero llena de la palabra de Dios, porque dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nuestra mente no debe estar vacía, nuestra mente debe estar llena, y cuando nuestra mente está llena, no hay lugar para la tentación, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para el diablo. ¿Por qué? Porque ya toda nuestra mente está ocupada con la palabra del Señor Jesucristo. Dice que se ponga el yelmo de la salvación. Amén. Póngase ese casco, piense siempre en la salvación. Cuando usted tenga una prueba, cuando usted tenga una lucha, cuando usted tenga que enfrentar una batalla contra Satanás, en su mente siempre debe de estar la salvación que Dios le dio. Esa salvación que no va a encontrar en ningún otro lugar. Esa salvación que si usted la pierde, Cristo no volverá a ser crucificado por usted, porque ella murió una vez para siempre en la cruz del Calvario. Y no podemos volver a crucificar al Hijo de Dios. No, piense y cuide esa salvación. Hay quienes enseñan que el que es salvo siempre va a ser salvo. Una vez salvo, el hombre dice: el hombre siempre es salvo. Pero dice la palabra del Señor que cuidemos nuestra salvación con temor y con mucho temblor. Que cuidemos nuestra salvación, porque es un regalo que Dios nos ha dado, porque es la vida eterna, porque de ahí depende dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Y piense que en su mente siempre esté la salvación, y que ponga en primer lugar la salvación que Cristo le ha dado. Pero finaliza también otra, casi al final dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu, hermanos? La palabra de Dios. Dice que debe de tomar la espada del Espíritu. Dice en Hebreos también en otro pasaje: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. El escudo es para que usted se defienda, pero la espada del Espíritu no es para que usted se defienda. Al contrario, la espada del Espíritu es un arma ofensiva. El escudo es defensivo, pero la espada del Espíritu es ¿para qué? Para matar, ¿verdad? Para atacar al enemigo. Si usted no tiene esta espada, usted no va a poder
vencer al enemigo. Tienen que tener esta espada. Jesús, cuando él fue tentado en el desierto, vino Satanás. Y entonces Satanás, con la misma Biblia, le dice a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús saca la espada. Y con la espada, hermanos, ataca al enemigo y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Satanás lanza otro dardo. Dice la escritura que entonces Satanás le lleva al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, y le dice: si eres el Hijo de Dios, aviéntate, lánzate, porque está escrito, cita el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. Pero Jesús saca la espada del Espíritu y le dice: está escrito en Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego, hermanos, Satanás viene con la tercera vez y dice que lo lleva al monte más alto y le muestra los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor otra vez con la espada del Espíritu: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la escritura que entonces el diablo se fue y le dejó. ¿Por qué? ¿Qué usó el Señor? La espada del Espíritu. Dice en Apocalipsis: y ellos le han vencido con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio de ellos. La palabra es esta, hermanos. Tienes que tener la palabra de Dios, pero por eso debes conocer la Biblia, debes aprender la palabra, debes memorizar la palabra, debes estudiar la palabra de Dios, debes estudiar la Biblia que tienes, que no la guardas en tu casa. La Biblia es para tres cosas. La Biblia es para leerla primero, segundo, la Biblia es para creerla, y tercero, la Biblia es para obedecerla. Tenemos que leerla, creerla y obedecerla. Estas tres cosas tenemos que usar la palabra de Dios, y con la Biblia vamos a vencer siempre a Satanás. ¿Ya todo termina ahí con la armadura de Dios? No. Dice la palabra del Señor en el versículo 18: puedes tener la armadura de Dios, pero no tienes fuerza. Dice el versículo 18: y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice la palabra del Señor: ciñete los lomos, vístete la coraza, ponte el calzado, tapa tu cabeza con el yelmo, tu mente, toma el escudo y toma la espada para que tú puedas vencer. Pero luego, ¿qué dice al final? Ahora ponte de rodillas. Ahora ponte de rodillas. Ahora tienes que orar. Practica la verdad. Haz la justicia. Toma la fe. Toma la palabra de Dios. Toma la salvación. Pero ahora ponte a orar. Ahora dobla tus rodillas. Ahora póstrate. Porque de esa manera, cuando tú oras, vas a recibir fuerza de lo alto. Vas a recibir poder de lo alto. Vas a tener fuerza, vas a tener poder de Dios. Porque la palabra del Señor le dice que cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, le dijo: no salgáis de Jerusalén, quedaos hasta que seáis vestidos con la virtud de lo alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué cosa, hermanos? Poder. Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar fortaleza, porque cuando nosotros estamos en una constante lucha, cuando tú en tu hogar tienes un problema que ya lleva un año, ya lleva 2 años, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas con los vecinos, y estás luchando, pero llega el momento que tú te sientes débil espiritualmente.
que orar. No basta solamente con leer la Biblia, tienes que buscar a Dios en oración. No basta con estar consciente de que tienes problemas, tienes que hacer algo, tienes que actuar, tienes que postrarte delante de Dios y buscar la presencia de Dios. Tus problemas no se van a resolver solamente teniendo buenos deseos, tienes que actuar buscando la presencia de Dios, de aquel que todo lo puede. Y si tú haces esto, Dios te va a ayudar y te va a dar la victoria. Y podrás decir como el apóstol Pablo: con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo te quiero invitar que si tú te sientes sin fuerzas, vengas a Cristo y le digas: Señor, fortalécete. Porque el enemigo quiere destruirte, eso ya lo sabemos. El diablo quiere destruirte, por eso vienen a tu vida tantos problemas y tú dices: Señor, pero ¿por qué? Si yo estoy yendo al templo, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué cuando quiero buscar de ti empiezan los problemas, empiezan las luchas? ¿Por qué pasa todo esto, Señor? ¿Por qué? Porque el diablo ya se dio cuenta que tú estás buscando a Dios. Porque el diablo ya se dio cuenta que tú estás tratando de obedecer a Dios. Y él va a tratar a toda costa. Va a tratar de desanimarte. Va a tratar de desalentarte. Pero si tú buscas a Dios, Él te va a dar la fuerza que necesitas. ¿No quieres venir y decirle: Señor, fortalece mi vida? Señor, tú conoces mis problemas. Señor, tú conoces mis luchas. Ayúdame, Señor. Fortalece. Tú conoces mis necesidades. Tú conoces mis problemas. Tú conoces mis aflicciones. El Señor lo sabe todo. El Señor sabe todas las cosas. Y Él quiere fortalecerte. Él quiere ayudarte. Él está aquí en este lugar. Él está aquí en este lugar y Él quiere darte la fortaleza necesaria. Dile al Señor: Señor, tú sabes cuántos problemas tengo. Dice la palabra del Señor que muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas te librará Jehová. Vamos a orar en esta hora. Y enseguida vamos a estar cantando ese canto que dice: cansado del camino, sediento de ti, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Bendito sea el Señor. Mientras entonamos este canto, vamos a estar orando al Señor, cansado del camino. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta hora. Por tu palabra, ven a fortalecer las vidas de mis hermanos, Señor. Fortalece su vida espiritual, ayúdales. Ayuda, Señor, al que esté cansado, al que esté abatido, Señor, en esta hora, Padre Santo. Ayuda a aquel que se sienta triste, Señor. Aquel que se sienta sin fuerzas, Padre. Tu palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, en momentos en los cuales ya no podemos más con los problemas, ya no podemos más con las aflicciones, ya no podemos más con las luchas, pero aquí estás tú, Señor, para fortalecer. Aquí estás tú, Señor, para dar la fuerza necesaria, Señor. Trae fuerza espiritual, Señor, sobre todos mis hermanos que están oyendo este mensaje. Fortalece, Señor, las vidas de aquellos que se sientan cansados, aquellos que no han orado, aquellos que no han buscado tu presencia, Señor. Que esta palabra, Señor, les motive a buscar, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Nuestras vidas están en tus manos.